Bueno, y queremos volver a hablar de política, de campañas presidenciales. Hemos estado con distintos actores. Estuvimos particularmente el día domingo en esta transmisión especial de la cuenta pública desde el Congreso en Valparaíso, pero queremos seguir mirando hacia adelante porque ayer inscribió su precandidatura ante el servicio electoral la candidata Evelyn Matei, y a esta hora nos acompaña al teléfono el jefe de campaña de Matei, Diego Paulsen. ¿Cómo está? Muy buenos días. Diego, buen día. Hola Paula, hola Mauricio, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz de poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, se ha dado toda una discusión, ya estamos en plena campaña presidencial, el oficialismo está avanzando hacia sus primarias que son a fines de este mes y se ha dado una serie de cuestionamientos a la decisión de Evelyn Matei, a la decisión de sus equipos de inscribir esta precandidatura. De hecho, antes de eso hubo una denuncia del Frente Amplio en el CERVEL en la que los acusaban de estar haciendo campaña de manera anticipada. Ustedes han dicho que fundamentalmente en el tema de los gastos y la transparencia radica esa decisión de inscribir la candidatura, ¿no? Pero hay una estrategia electoral también de fondo. Mira, Paula, la verdad que primero es algo que permite la ley chilena y es lamentable que quienes aspiren a ser presidente de la República o tengan al menos las ganas o en sus sueños de serlo, no permitan que eso ocurra. Aquí hay un artículo de la ley que permite que uno inscriba la precandidatura. Y qué mejor de hacerlo de cara a la ciudadanía, quien quiere y libremente ha tomado la decisión y con apoyo de los partidos políticos quiere inscribir su precampaña para transparentar el gasto que se están haciendo en cada una de las campañas. Porque finalmente hoy día lo que ocurre es que tenemos alrededor de 10 candidatos a la presidencia, 3 inscritos en primaria, pero hay 6 o 7 candidatos o posibles candidatos que van a llegar a la primera vuelta, que están todos haciendo campaña, pero nadie hoy día inscribe su precampaña para poder finalmente rendir los gastos que están llevando a cabo en este periodo. Yo creo que por un tema de transparencia de cara a la ciudadanía, creo que es importante manifestar esta voluntad de inscribirse en el CERVEL, pero también poder transparentar los gastos que estamos haciendo y que vamos a incurrir los próximos meses antes de inscribir la candidatura oficial, que es el 18 de agosto. Ya, pero también les permite tener una difusión con este respaldo del servicio electoral y de alguna manera no perder visibilidad mientras el oficialismo, ya decíamos antes, va a empezar con la franja, ya está con el periodo legal de propaganda, algo de eso también hay, ¿no? El CERVEL ha sido súper claro lo que podemos o no podemos hacer. Aquí hay una ley que hay que respetar y nosotros lo que queremos hacer es hacer las cosas bien desde el día 1. Por supuesto que podemos generar recorridos por Chile, podemos trabajar en nuestro programa de gobierno, claro, pero no podemos llamar a votar por nuestra candidata presidencial. Y que me parece toda lógica. Nosotros hoy día no estamos en una campaña de primaria, estamos en una precandidatura, una precampaña inscrita que nos permite finalmente generar contenido, generar despliegue territorial para ir a conversar con los independientes, con la sociedad civil, con los propios partidos políticos en las regiones. Lamentablemente aquí siempre los programas de gobierno nacen desde Santiago y no toman mucho en cuenta las regiones. Lo que queremos hacer nosotros desde este inicio de pre-campaña es darle las oportunidades también a las regiones a contribuir al debate de un programa de gobierno y por supuesto a generar políticas públicas desde las regiones o desde los territorios que permitan finalmente consolidar y mejorar un programa de gobierno que hoy día se está construyendo. Ya, lo concreto es que esta figura de inscribir la precampaña ante el servicio electoral está normado, está regulado. De hecho, se cita a Marco Enríquez y algún otro candidato que ya lo había hecho en alguna elección anterior. Y claro, permite, por ejemplo, aportes privados, no permite aportes de empresas, no permite la devolución de los dineros, que es lo que sí se permite, digamos, en una campaña propiamente tal. Pero en fin, está todo esto regulado. Pero dicho aquello, Diego Paulsen, no habíamos tenido la posibilidad de conversar antes con usted desde que fue nombrado como vocero de la campaña. Esa es la clave. O sea, si hoy día la ley lo permite, y tal como lo dices tú, no podemos no podemos recibir devolución por este gasto, pero sí poder rendir recursos para poder generar ese trabajo que es tan importante en cada una de las regiones de Chile. Ya, yo decía que no habíamos tenido posibilidad de conversar con ustedes desde que fue nombrado como vocero, digamos, como coordinador de la campaña de Evelyn Matei, y quería partir preguntándole también cuál es la situación hoy día de la campaña, porque a la luz de las encuestas que uno ve semana a semana, tanto el candidato Kast como el candidato Kaiser se le han acercado respecto de la distancia que marcó durante muchos meses Evelyn Matei en estas mismas encuestas, y hoy día aparece, al menos en estos estudios, como una candidata alcanzada. La verdad que nosotros en los estudios que tenemos no están así. Nosotros manejamos algunos estudios de opinión que nos han mostrado de manera reservada
algunas encuestas. Perdón, ¿de las mismas encuestadoras que conocemos públicamente o de otras encuestadoras? De las actuales, de las que aparecen semana a semana, pero también de las que van mes a mes, y creo que todas tienen un trabajo relevante y serio, donde hemos finalmente caído en una encuestitis que creo que nos tiene que poner en alerta, por supuesto. Creo que siempre la candidata que va primero es la que tiene que desafiarse día a día para poder seguir ampliando su base de apoyo. Evelyn Matei lleva más de 24 meses liderando las encuestas, en cualquier encuesta de opinión que salga. Yo no conozco ninguna encuesta en que Evelyn Matei no aparezca liderando y ganando en segunda vuelta cualquier candidato. Sí, pero la novedad de las últimas semanas es que aparece alcanzada ya particularmente por José Antonio Kast. Pero si en eso no hay problema con eso, y vuelvo a insistir, yo creo que aquí el gran desafío a nosotros es seguir manteniendo la punta. Vuelvo a insistir, no conozco ninguna encuesta que aparezca José Antonio arriba de Evelyn Matei. Pero yo creo que lo más importante es de esto, Mauricio, es el desafío permanente de estar hablándole a grupos de personas que nos permitan ampliar nuestra base de apoyo. Evelyn Matei, como te decía yo, tiene un promedio de 25 puntos o 22 puntos en cada una de las encuestas que uno pueda mirar. Y si nosotros queremos gobernar Chile, tenemos que llegar al 50%. Y creo que en eso hay que trabajar para poder consolidar un gran proyecto político que permita darle gobernabilidad al país, que permita tener mayoría en el Parlamento, que nos dé la tranquilidad de poder hacer los cambios necesarios. Y por supuesto que miramos con mucha atención lo que está pasando en las encuestas, pero también lo que está pasando en la calle, que nos permita finalmente sintonizar de buena manera con esas personas. Diego Paulsen, ¿quién mira con mayor atención lo que está pasando en las encuestas con las derechas o lo que está pasando en las encuestas con el oficialismo? Porque la lógica siempre indica que uno tiene que competir con el del frente, pero en el caso de Evelyn Matei no hubo caso que suscribieran su disposición y su llamado a hacer primarias, por lo tanto es bien relevante lo que pasa con Johannes Kaiser y con José Antonio Kast. A veces siente uno mucho más relevante que lo que está pasando en el oficialismo, de acuerdo a las declaraciones de los propios dirigentes, pendientes de si Kaiser se baja o no se baja, de cómo capturar los votos de esa derecha de José Antonio Kast. ¿Qué es más importante para Matei? Mira, yo creo que lo más importante para Chile es que hoy día la sumatoria de los votos de Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser son una mayoría en Chile. Y yo creo que las ideas de centro, derecha y derecha van a ayudar a contribuir a mejorar la situación de nuestro país en los próximos años. Y tenemos que lograr consolidar eso en que después de una primera vuelta todos se puedan cuadrar en base a una candidatura sin condiciones, pero para trabajar por el bien de Chile. Y yo creo que en eso es la primera gran noticia que muestran todas las encuestas. El segundo es que creo que es fundamental entender lo que está pasando en la primaria del gobierno. Hoy día candidatos descolgados del propio gobierno, unos desconociendo las cosas que hicieron, los que aprobaron, atribuyéndose ciertos proyectos que no son suyos. Y yo creo que hemos visto un deterioro significativo en la base del Frente Amplio y del socialismo democrático en querer hoy día atribuirse hechos o proyectos que no son suyos y que en su minuto igual los rechazaron. Yo veo ahí la verdad que una merma importante en su base de apoyo. Yo no sé cuáles son las expectativas que tiene hoy día el gobierno en la primaria que están haciendo, en la primaria del oficialismo, pero la verdad que si no son capaces de convocar a más de 1,5 millones de personas en una primaria que finalmente no tiene mucho, no ha tenido mucho sentido. Sí, como sea, Diego Paulsen, desde su experiencia como diputado, como expresidente de la Cámara y también hoy día como jefe de campaña de Evelyn Matei y esas encuestas que nos mencionaba, ¿a quién ve con más posibilidades en la primaria oficialista? La verdad que poco dato concreto si hoy día existe. Yo veo finalmente a una Yanel Jara que va creciendo sistemáticamente en las encuestas. Veo a un Gonzalo Inter bastante desesperado, tratando de dar manotazos de ahogado en las encuestas. Y Carolina Toá en una disyuntiva de no saber qué hacer. Si descolgarse del gobierno, cosa que es imposible porque fue finalmente la jefa de gabinete del presidente de la República, o sea, la jefe de los ministros del presidente de la República. O hablarle a un socialismo democrático donde no la sienten, o a un socialismo democrático donde no la sienten tan parte. Ya, de esos tres candidatos, sumo Jaime Mulet, evidentemente, que es el cuarto ahí de esta primaria. ¿Hay alguno que sea o que revista mayor riesgo para la candidatura de Matei? ¿Le es más difícil con un candidato que con otro?
O sea, las encuestas, si nos seguimos basando en las encuestas, a los 4 candidatos Evelyn Matei le gana sin ningún problema por casi 15-20 puntos. Entonces, la verdad que ahí yo no veo ningún candidato que le revista problemas para Evelyn Matei en segunda vuelta. O sea, ¿para ustedes da lo mismo quien gane? Para nosotros es indiferente quién gane. Tenemos que finalmente lograr, para nosotros lo más importante es consolidar un proyecto político que permita darle gobernabilidad a nuestro país. Diego Paulsen, cuando usted llega a ocupar este rol de generalísimo en la campaña de Evelyn Matei, lo hace después de semanas complejas para la candidatura, en medio de cuestionamientos del mismo sector por intervenciones de Evelyn Matei. Había pasado recién lo de sus declaraciones en relación a las dictaduras, a las violaciones de los derechos humanos durante esa dictadura en Chile, entre otras cosas. Y lo que se decía era que llegaba como a contener, como fusible, como evitar que la candidata quedara expuesta hasta a ciertas preguntas o a todas las polémicas que involucra la campaña. Lo que pasa ayer con la vocera de gobierno y la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, se sale de ese diseño porque vemos que literalmente como que le quita el micrófono, no físicamente, pero virtualmente sí. No, la verdad que no. Nosotros hemos visto un ataque constante del gobierno a nuestra candidata presidencial. Ellos saben perfectamente que la única persona que asegura el triunfo de la centro derecha o derecha en Chile es Evelyn Matei. Por tanto, todo el esfuerzo de este gobierno, y uno lo ve en redes sociales, lo ve en sus ministros, lo ve en la vocera, lo ve en el propio presidente de la República, es golpear a Evelyn Matei constantemente. Entonces, la verdad es que llega un punto en que ya hay que poner un paralelo a esta situación, y lo digo con mucha información. Tenemos ataques de redes sociales concertados desde cuentas que manejan la CGGov o la misma Sexpress, y la verdad que eso nadie lo cuestiona, y yo creo que parte Diego, importante... ¿Tienen información de ataques vía redes sociales a la candidata desde cuentas que maneja la Secretaría General de Gobierno, o sea, La Moneda? ¿Cuáles son esos antecedentes? Tenemos datos de cuentas que están vinculadas a este gobierno. ¿Vinculadas cómo? O sea, obviamente a cuentas lideradas de la CGGov y de la Sexpress. Nosotros finalmente estamos recopilando los antecedentes porque vamos a presentar la información. Creo que esto ya no da para más. Nosotros entendemos la desesperación de este gobierno de poner el foco donde no hay que ponerlo, pero hoy día hemos visto de verdad que ataques desde los propios ministros de Estado de manera permanente a Evelyn Matei, y creo que eso ya no puede seguir ocurriendo. Y incluso la Contraloría se ha manifestado contrario a esto, le ha pedido presidencia a los ministros de Estado en las campañas políticas, y yo creo que lo que ocurre ayer finalmente da para que podamos finalmente pensar de qué manera o cuál es el rol que deben cumplir los ministros de este gobierno en la campaña presidencial. Usted suscribe completamente... O van a ser voceros permanentes de los candidatos de oficialismo en la primaria, tratando de golpear a la candidata más fuerte de la oposición, o van a hacer su pega y su rol, que es finalmente ayudar a gobernar Chile, que lo tienen votado hace varios meses ya. Esa es la pregunta, yo creo que hay que hacer de fondo. Ya, o sea, usted comparte la reacción de Evelyn Matei, no la cuestiona en ninguna dimensión, porque hoy día el presidente Gabriel Boric, en una entrevista que acaba de dar en Tele 13 Radio, ha dicho que la arrogancia es muy mala consejera y que eso le pasó ayer a la candidata de la UDI, que lo suyo fue una falta de respeto, en esos términos más o menos. Es que yo creo que la falta de respeto la comete cada uno de los ministros de este gobierno cuando le mienten sistemáticamente a la ciudadanía. Mira, así ni más lejos. Sí, a nosotros nos sorprende que siempre esto se base en lo que hace o dice Evelyn Matei. Yo entiendo que, por supuesto, que al ser la candidata presidencial que va punteando la encuesta, todos están preocupados de lo que haga ella. Pero ayer el ministro Lizalde se pega una mentira del puerto un buque en un programa de televisión y nadie le sale a recriminar nada. Cada vez que habla un ministro de Estado... ¿Qué mentira? ¿Qué mentira, perdón? Ayer, cuando el propio ministro Lizalde dice que los ingresos clandestinos se cometieron en mayor cantidad en el gobierno del presidente Piñera, los datos son súper evidentes. Se duplicaron en este gobierno y nadie le cuestiona nada. Entonces, la verdad es que se mira con diferente vara. Yo entiendo que como Evelyn Matei se ha acostumbrado a hacer las cosas bien, a ella la miran con una vara diferente.
Pero me llama profundamente la atención que cuando el presidente de la República, en la cuenta pública, entrega incluso datos equivocados, tampoco nadie hace ningún cuestionamiento a eso. Ya. Y yo creo que allá es donde hay que apuntar. Ya, ahora, Diego Paulsen, una cosa es responder en la forma, en el tono que usted mismo está respondiendo hoy día, digamos, respecto de estos, de esto que usted califica, digamos, estos ataques desde el gobierno, pero otra cosa distinta, y que ha sido muy criticado por lo demás, es que una candidata presidencial mande a callar a alguien, sea la vocera de gobierno o sea quien sea. ¿No comete un error ahí, Evelyn Matei? Mandando a callar. Por supuesto que hay cosas que se pueden hacer mejor o hay palabras que se pueden utilizar mejor. Pero por supuesto que el mandar a callar a una vocera es una ironía. Yo creo que eso también hay que entender el juego de las palabras en el contexto que se dice y a quién se le hace. ¿Cuál es la ironía de pedirle a la vocera que se quede callada alguna vez? Porque por supuesto la vocera finalmente se desgasta solo en atacar a Evelyn Matei y no responder a las demandas ciudadanas que hoy día tienen gran parte de los chilenos. O sea, tenemos a un gobierno preocupado con su vocera de solo golpear a Evelyn Matei, más que preocuparse de los problemas que realmente quejan a los chilenos. Y por eso hay que mandarla a callar en la lógica de lo que escuchamos. No, por supuesto, pero vuelvo a insistir, el mandar a callar a una vocera es parte de una ironía. ¿Y a usted le parece que eso le aporta a la campaña de Evelyn Matei? Yo creo que lo que aporta en cada una de las campañas es poder contribuir a diferentes debates en la opinión pública en cuál es el modelo social que queremos construir en Chile, en cómo le vamos a ofrecer mayores empleos, cómo vamos a hacer que el país crezca. Yo creo que el debate tiene que centrarse en eso. Ya, Diego Paulsen, mañana hablábamos del hito de ayer de la campaña de la preinscripción de la precandidatura presidencial o de la inscripción de la precandidatura presidencial, y mañana se habla de algo así como un lanzamiento de la campaña de Evelyn Matei, con un acto con campaña gráfica, con campaña digital y los lineamientos del programa. ¿Podemos hablar de un acto de lanzamiento? No, por supuesto que no, este no es un acto de lanzamiento de campaña. Lo que nosotros estamos haciendo mañana es juntarnos con, primero en una reunión privada, en un lugar privado, nos juntamos con militantes de nuestros partidos políticos, con independientes, con sociedad civil organizada que quiere ser parte y escuchar los lineamientos programáticos, parte del relato, la construcción del relato de una campaña y por supuesto el lineamiento de las campañas gráficas que vamos a desarrollar hacia adelante. Nosotros no podemos hacer campañas políticas porque así lo establece el CERVEL y nosotros vamos a cumplir cada una de las exigencias del CERVEL que nos imponen esta pre-campaña. Ya, y lo que viene para Evelyn Matei, sobre todo en este periodo de lo que hablábamos antes, ¿no? De periodo de campaña, de propaganda legal en toda la regla en el oficialismo. Evelyn Matei, despliegue en regiones, ¿cuál es la lógica de, sobre todo de esta parte? Ya decíamos, primero para intentar mantener la preferencia en las encuestas, pero también para mantener una visibilidad, ese espacio que muy probablemente en algún momento se va a llevar el oficialismo con la franja y con todo lo demás que hemos descrito. Mira, nosotros hemos sido bien claros. Este es un periodo que nos va a permitir recorrer Chile, conocer los dolores de cada una de las comunas, pero también presentar nuestros ejes programáticos y parte de nuestro relato. Viene un despliegue territorial a las 16 regiones de Chile, donde vamos a tener reuniones de trabajo con grupos específicos como mujeres, como jóvenes, sociedad civil, independientes, profesionales que quieran aportar y que se quieran sumar a un proyecto colectivo que apunte finalmente a construir esta mayoría que Chile necesita. Yo creo que en esa lógica nos va a dar espacio para estar de Arica a Punta Arenas, conversando con alcaldes, con concejales, con cada una de las personas que quiera aportar con contenido y también con experiencia a esta campaña. Exdiputado, expresidente de la Cámara, Diego Paulsen, hoy jefe de la campaña de Evelyn Matei. De nuevo, gracias por estos minutos en Radio ADN. Un abrazo, Paula. Un abrazo. Gracias, Diego. Buen día.